Solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes, ya inicio de fin de semana, espero que sea un fin de semana muy productivo, muy feliz y de descanso. Ya terminando una semana, muchas gracias por haber estado con nosotros toda esta semana y pues bueno, iniciando ahora su programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Y les recordamos, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los que gusten mandar sus mensajes. En pantalla va a estar apareciendo los teléfonos para que puedan ir haciendo sus preguntas, comentarios, porque realmente ahorita vamos a hablar del tema, es un tema de mucho interés. 878-122-2222 para todos los que nos quieran enviar sus mensajes, y también nos pueden ver por Face en programas Super Channel. Vamos a estar aquí en vivo y los que puedan, bueno, en el radio también nos pueden estar viendo a través, ahí va a salir también en pantalla, a través de la 97.6 para todos aquellos radioescuchas, televidentes y radioescuchas, pues estamos aquí con mucho gusto, iniciando otro programa más. Al inicio del programa hablábamos de la importancia del aprendizaje, de cómo abrirnos a nuevas oportunidades, porque el aprender es la vida y el aprender te abre a nuevas oportunidades, a nuevas formas de información. Muchas veces dices, pero yo no necesito escuchar eso, no es algo que me esté llamando la atención ahorita, no es algo que necesito ahorita. Bueno, el tema de hoy nos va a interesar a todos, porque de una u otra manera siempre tenemos algún familiar, algún amigo, alguna situación o algo que nos puede estar pasando a nosotros, y si no tenemos la información, luego terminamos en una zona de estrés, de desesperación, de angustia, y algo que se puede resolver, pues a veces lo podemos magnificar de tal modo. El día de hoy está con nosotros la doctora, y te doy la bienvenida, la doctora Gabriela Ortiz Vázquez. Gracias, Gaby, por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, y estoy feliz de tenerla aquí, porque voy a leer el currículum. Tengo el gusto de conocerte, Gaby, y realmente al ver toda la trayectoria que tienes y todo el currículum, como todos los especialistas que han venido aquí con nosotros, pues es algo de mucho orgullo. Gabriela Ortiz Vázquez, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en anatomía patológica en el Hospital Universitario de Monterrey en Nuevo León, subespecialidad en citopatología en el Hospital General de México, miembro de la Academia Internacional de Citología, miembro fundador de la Academia Mexicana de Citopatología y ex vocal también, y ejerces desde hace 25 años, tienes tu laboratorio aquí en la ciudad de Piedras Negras. Realmente, Gaby, pues es un orgullo, felicidades. Gracias. Felicidades, claro. Porque realmente, bueno, la carrera de médico es de todas las carreras, ¿verdad? Pero es de admirarse, y te queremos agradecer el que estés aquí. Encantada. Estábamos hablando de la información, ¿no? De lo importante que es tener información, conocer un poco más, y cuando estaba hablando contigo tras cámaras en nuestro cafecito, vea que luego platicamos, sí, me empiezas a platicar todo lo que hay, y a mí me gustaría, para las personas que nos están escuchando por radio y televidentes, pues empezar, Gaby, ¿qué es una patóloga? Bien,
Bueno, el patólogo, los patólogos somos especialistas que por lo general somos los menos conocidos por los pacientes. Vivimos un tanto en el anonimato por la naturaleza de nuestro trabajo. No tenemos contacto directo con el paciente. Estamos en nuestro laboratorio, en zonas a veces un tanto aisladas del resto del movimiento del hospital. Sin embargo, de alguna u otra manera siempre el paciente va a hacer uso de nuestro servicio profesional para diagnóstico. Nuestra área es básicamente de diagnóstico, para conocer la causa, la naturaleza de la enfermedad, que puede ser de naturaleza inflamatoria, infecciosa o incluso neoplástica, ¿verdad? Por algún tumor. Entonces, siempre estamos nosotros en constante movimiento y actividad en el hospital, pero aunque no sepan que estamos allí, nosotros siempre tenemos la responsabilidad de apoyar al médico clínico y al cirujano que están a cargo del paciente, de guiarles. Nosotros los patólogos nos sentimos como que somos quienes guiamos la mano que cura. Si bien nosotros no curamos directamente al paciente, pero nosotros ayudamos, guiamos al médico a conocer la naturaleza de la enfermedad del paciente para que él pueda dar el tratamiento Qué bonito correcto. Lo que estás diciendo. Los patólogos guiamos, bueno, ustedes, sí. guiamos la, ¿qué dijiste? La mano que cura. Guiamos la mano que cura. ¡Wow! Es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque en muchas ocasiones pues nos hemos hecho los análisis, los estudios que nos tenemos que hacer anualmente, y realmente no tenemos idea, ¿no? Porque muchas veces toman muestras y entonces las muestras que nos toman a nosotros las envían con Así ustedes. Las envían al es por laboratorio eso que dices que es un poco de anonimato. Así es. Pero un anonimato súper importante para todos nosotros. Sí, por lo general el médico le dice, va a llevar esto a patología o va a llevarlo al laboratorio, y el paciente no tiene clara la distinción de si somos un laboratorio diferente, separado, ¿verdad? A diferencia, porque hay dos grandes ramas de patología, que es la anatomía patológica, que estudia los tejidos como nosotros, o los papanicolaos, y los patólogos clínicos. Los patólogos clínicos son quienes están a cargo de los laboratorios de análisis de todos los componentes de químicos, de la sangre, estudian la microbiología, componentes sanguíneos, estudios hematológicos, pero los patólogos vemos el tejido sólido. Entonces, somos laboratorios distintos y por lo general estamos ubicados en posiciones diferentes dentro del hospital. Algunas veces están dentro de la misma área, pero algunas veces nos llegan pacientes con muestras para laboratorio clínico, de análisis clínicos, y llegan con nosotros a patología. Entonces nos damos cuenta de que realmente no hay una información de exactamente qué es lo que hacemos los patólogos. Los patólogos nos encargamos de ver los tejidos humanos al microscopio. El microscopio es nuestra herramienta principal y muchas otras además, pero con el microscopio nosotros nos apoyamos para definir la naturaleza de la enfermedad del paciente. Entonces es todos los tejidos. Sí, absolutamente todos los tejidos, preparándose estos de muy diversas maneras, con técnicas. Es un tema bastante interesante, cómo nosotros podemos un tejido blando recién obtenido, nosotros tenemos que procesarlo para que esté apto para ser cortado en aparatos especiales que hacen unos cortes que son de milésimas de milímetro, en micras, así de delgados. Eso es lo que vemos nosotros finalmente en el portaobjetos. Son láminas delgadísimas de tejido que pasan por varios procesos para poder ser vistos
Por ejemplo, al cuando microscopio. vamos a hacer nuestro chequeo del Papa Nicolau, Del Papa Nicolau, de ahí es un... ahí es diferente, es un área de la patología que es distinta, que es la citopatología. ¿Qué es la citopatología? La citopatología es una rama de la patología en la que vemos células aisladas. Estas células aisladas se desprenden del tejido, ya sea espontáneamente, como en la orina, o bien mecánicamente con un cepillo, como cuando se toma la muestra de Papa Nicolau, con un cepillo se desprenden esas células del cuello uterino o de vagina, o bien obteniéndolas nosotros por medios físicos y mecánicos, como es un aspirado, una biopsia aspiración, y también los líquidos corporales anómalos, como por ejemplo los derrames que se hacen pleurales junto A ver, háblanos un alrededor poquito, del ¿cuáles son los pulmón. derrames? Los derrames, bueno, son acumulaciones ahí del líquido que son consecuencia de patología pulmonar o a veces patología... ¿Eso también lo examinan? Sí, tienen ciertas indicaciones. Todo tiene ciertas indicaciones. Cuando hay características que le hacen al médico clínico sospechar que hay que descartar un tumor o una patología infecciosa, nos envían a examinar ese líquido. Nosotros centrifugamos, concentramos esas células para poderlas analizar. Pero entonces no nada más se pueden examinar los tejidos en sólido, la biopsia completa, el tejido, un trocito, un fragmento de tejido, que es la biopsia, o los órganos completos que son extirpados en quirófano. Eso también lo analizas. Todos los órganos que se extirpan, que se obtienen en quirófano, en las cirugías, deben ser analizados por el patólogo, salvo algunas excepciones, como en las cirugías estéticas, pues allí realmente no hay una patología que examinar, ¿verdad? Esos tejidos no se examinan, pero en todos los tejidos en que haya una patología de base que hay que demostrar, el clínico necesita confirmar que efectivamente su diagnóstico era el acertado y sobre todo con la cuestión de las aseguradoras. Las aseguradoras necesitan corroborar con el diagnóstico del patólogo que efectivamente este paciente que fue sometido a esta cirugía tiene eso que se estaba sospechando y simplemente para conocer la causa de la enfermedad o la variedad del tumor. Por eso es que tenemos que examinar, dependiendo si son biopsias, son muestras representativas para un diagnóstico, para de allí saber qué hacer a consecuencia, saber definir qué es lo que sigue, qué cirugía se le va a hacer, o si no necesita tratamiento quirúrgico y solamente requiere tratamiento médico. Para eso son las biopsias pequeñas y ya el tejido completo, los órganos completos, por lo general son cuando ya se tuvo un diagnóstico y se tiene que examinar la pieza completa. Cuando retiran el órgano en la cirugía, el órgano inmediatamente tienes que estar entonces ya en el laboratorio. Va a patología. Todos estos especímenes, estas muestras, se preservan en formol. Es una sustancia conservadora que mantiene el tejido. Haz de cuenta que el momento en el que el tejido se extirpa, se retira del organismo, queda como interrumpido. En esa fase en la que se extirpó, con el formol se detiene allí los mecanismos biológicos y el tejido no se va a descomponer. Por eso se llama un fijador, ¿verdad? Se queda así como... O sea, en el momento que extraen el órgano, el tejido, lo ponen en el formol. Se va a formol. Y entonces hay tiempo para que vaya ya al laboratorio del patólogo. Así es, porque muchas veces hay cirugías de urgencias, por ejemplo, una vesícula biliar, un apéndice, y pues durante la madrugada hay muchas cirugías. ¿Y esas que son de urgencia? ¿Se tarda mucho en tener el resultado o de ahí la mandan inmediatamente? Sí, bueno, cuando son urgencias se preservan en formol y a la mañana siguiente, temprano, se envía la pieza quirúrgica al laboratorio de patología
Y ahí nosotros tenemos que hacer el examen. El examen del patólogo empieza desde simple vista, le llamamos macroscópico, examen macroscópico, porque lo vemos así en grueso, ¿verdad? O sea, tal cual te llevan. Sí, qué interesante, Gaby, pero ¿qué te parece si regresando del corte seguimos con toda la instrucción que nos estás diciendo de cómo es la manera? Porque muchas veces uno como paciente te retiran un órgano y luego tienes que esperar el análisis y todo lo que lleva. Sí. Y qué interesante como nos estás diciendo el mecanismo, ¿no? Porque uno está ahora sí que en el quirófano, te quitan el órgano y de aquí a que lo mandan y todo, entonces nos estás aclarando muchísimas dudas, pero regresando del corte, Gaby, seguimos con eso. Si tienen preguntas, aquí estamos con la doctora, ¿verdad? Para contestarlas. Y regresamos ahorita. Esto es Construye tu Camino, abrazando la vida. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras Negras. Somos todos. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Aguacate Hass a $54.99 el kilo. Tibuno chuletón de res a $159 el kilo cada uno. Producto lácteo combinado Mi Marca de 950 mililitros a $10.99. Y todas las galletas Marinela con 25% de descuento. Vigencia el 22 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. El mejor precio de Piedras Negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con 9 estaciones en Piedras Negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. El cristal es un elemento muy agresivo que deteriora principalmente el sistema nervioso, causa un daño tan severo que ha originado que la violencia familiar aumente, suicidios, homicidios, la delincuencia a nivel de robo, secuestros, asaltos, para conseguir dinero, para conseguir la droga. Ahí estamos, señoras y señores, buenos días, un placer saludarles. Y bueno, recuerden las redes sociales, muy importante, estábamos escuchando el tema ahorita en el inicio, y bueno, solamente para decirles a ustedes que si están ya viendo el programa a través de el Facebook, en nuestros programas en vivo, si están viéndolo ya a través de su televisor, o por qué no, a través de la radio 96.7, gracias. Tiene preguntas, dudas, comuníquese con nosotros, ahí están apareciendo las redes sociales en televisión, para que usted pueda comentar, pueda preguntar, y con mucho gusto nuestra invitada va a contestar sus preguntas. Seguimos con más del tema. Así es, y seguimos aquí con la doctora patóloga, ¿verdad? Gaby Ortiz, y está muy interesante. Nos quedamos antes del corte hablando de cuando retiran el órgano y entonces lo llevan ya al laboratorio.
Y entonces, Gaby, pues nosotros, como dices tú, como que están ustedes más en el anonimato, pero un anonimato que realmente no tiene nada de anonimato porque es, como dices, la mano que va llevando todo esto. Pero explícanos, para los que no entendemos lo que hacen en patología. Sí, nosotros examinamos absolutamente todo el tejido en todas sus dimensiones. Lo observamos externamente. Ya desde ahí nosotros tenemos una orientación muy, la verdad, bastante acertada de hacia dónde va la enfermedad, ¿verdad? Nada más de verlo externamente. Lo medimos, lo pesamos, describimos todas sus características. Cuando son tumores, órganos de sospecha de malignidad o que ya tienen un diagnóstico ya con una biopsia pequeña y se extirpa lo que es la cirugía curativa, tenemos que pintar los bordes con tinta china para saber que esos son los márgenes quirúrgicos. Al microscopio nosotros vamos a examinar ese tejido y la tinta china se ve y vemos que en ese margen, si en ese margen no hay células tumorales, entonces ese paciente ya no tiene tejido malo en su organismo, ¿verdad? Entonces tenemos muchas técnicas de las que nos valemos nosotros para hacer nuestros exámenes, y por ahí teníamos unas imágenes, claro, para platicarles brevemente. Bueno, esta imagen. Para los radioescuchas, Gaby, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esa es una parte de nuestro trabajo. Desafortunadamente, cuando el paciente fallece en el hospital de causas que no fueron aclaradas, tenemos que hacer las autopsias. Es también parte de nuestro trabajo. ¿Ustedes hacen las autopsias? Las autopsias clínicas, ¿verdad? No las de muertes violentas, que son forenses. Las autopsias clínicas en las que el paciente lamentablemente fallece sin conocerse la causa de la enfermedad, es un apoyo importante saber de qué falleció. A veces son enfermedades infecciosas, a veces son enfermedades que son hereditarias, y es muy importante en ciertas circunstancias conocer la causa, ¿verdad? Qué interesante, no sabía que también hacían eso. También, principalmente en nuestro entrenamiento. ¿Qué pasa cuando nos llega la biopsia, el tejido? ¿Qué estamos viendo ahí para los radioescuchas que no pueden ver la imagen? Ahí se trata de una pieza completa. En esa fotografía corresponde a una pieza de mastectomía. Es una mama completa extirpada por un tumor maligno. Y como les mencionaba, yo los medimos, los pesamos, los describimos, hacemos múltiples secciones rebanadas, los rebanamos cada determinados milímetros como si fuera un libro. Página por página de ese órgano se tiene que examinar externamente, porque nosotros obviamente no vamos a meter a procesar la totalidad del tejido, sino que hacemos cortes representativos de las zonas que nosotros, nomás de verlas, sabemos que ahí está la enfermedad, ¿verdad? Y en la siguiente imagen podemos ver ahí un patólogo metiendo unas muestras en pequeños. Utilizamos vasijas en las que los procesamos, conservamos. Ajá. En la siguiente imagen podemos ver, ahí ahí se almacenan en formol. Ya cuando se examinaron, nosotros los archivamos y los dejamos un periodo de tiempo suficiente por si por algún motivo el paciente requiere que se revise su caso o una segunda opinión, los almacenamos por un periodo de tiempo. Okay. A continuación, esas pequeñas capsulitas blancas, esas son las cápsulas en las que nosotros metemos los tejidos a procesar. Son, como ven, fragmentos pequeños, pero son representativos del Ahorita veíamos órgano. El tejido, de ahí entonces. Exacto. Obtienes esto. Obtenemos esos pequeños pedazos. En ese caso se trataba de un apéndice. Son pequeñas rebanadas del apéndice, pero cuando son órganos más grandes, bueno, los cortes pueden ser más grandes, del tamaño de esa cápsula. Y a continuación podemos ver, este es nuestro aparato estrella, que es el famoso procesador de los tejidos. Este trabaja toda la noche. Procesador Histokinet.
Este procesador trabaja de noche. Después de que nosotros metimos en esas cápsulas el tejido, cada uno de esos frascos o jarras contiene un tipo de alcohol de diferente concentración, va extrayendo, Claudia, toda el agua del tejido, porque el tejido debe de quedarse absolutamente sin el agua de la célula para poderse dejar completamente seco el tejido y poderse cortar en el cortador de los tejidos. Wow. De otra manera quedan aguados y no podemos nosotros ver exactamente. Entonces tienen que pasar toda la noche por ese procedimiento para en la mañana. El trabajo del patólogo es lento, por eso a veces los pacientes esperan, pero ¿cómo que dentro de una semana? Porque son muchos pasos y todos son elementales y no los podemos acelerar. Ya cuando tenemos esas rebanaditas que veíamos en las cápsulas, ya procesadas en este procesador de tejidos, esas muestras, haz de cuenta que estamos haciendo como moldecitos de gelatina, Claudia, pero son con parafina, son con cera, porque la cera, por su dureza, nos permite mantener el tejido en su sitio para poder hacer las rebanadas que les comentamos. A continuación vemos cómo en la siguiente foto, en la siguiente imagen, ahí está el cortador. Yo lo comparo como una rebanadora de jamones. Ahí pero lo estás cortando. Ahí se está cortando ese bloquecito con cera. Esa tirita que está jalando el técnico es una rebanada, Claudia, que mide 5 micras de grosor, es decir, hay 1000 micras en 1 milímetro, imagínate, o sea, caben como unas 100 en el grosor de un cabello. Entonces, ¡qué increíble! Así es, son cortes de verdad, verdaderamente microscópicos, y a continuación se pasan a un como baño María, es como un baño de flotación. Ahí se extienden, se les quitan las arruguitas, los pliegues para poderse poner en un portaobjetos, y a continuación vemos como estos cortecitos que ya fueron puestos en su portaobjetos, los pasamos a colorantes. Las células no tienen ningún color, son transparentes. ¿Cómo los vamos a ver al microscopio? Coloreándolos, los pintamos con colorantes que cada uno tiene una función, son varios colorantes, y ya finalmente, bueno, tenemos el producto final, que son estos portaobjetos con los cortes ya teñidos con sus colorantes con los que los vamos a ver. De ahí se va derechito al microscopio, como vemos a continuación. Y de ahí sacas toda la información. Así es como los vemos nosotros. Ahí empieza el trabajo, pues el más difícil, el más complicado, el de la mayor responsabilidad, que es el de conocer la naturaleza de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando se trata de citología, Claudia? En la citología las células están sueltas, dispersas, como por ejemplo en los papanicolaos. Ese es un ejemplo de una muestra de un papanicolao. Todas esas celulitas que se ven rosas, que se ven azules, son células de distinto tipo que tienen. Las rosas, por ejemplo, tienen mucha influencia de estrógenos, las azules de progesterona, y nosotros podemos darnos una idea incluso ahí del balance hormonal. Se ven muy diferentes dependiendo de la edad de la paciente. Esta otra es de una muestra de un papanicolao con virus de papiloma. Se ve muy diferente. Se ven muy diferentes, Claudia. Por fortuna, los tejidos normales de los tejidos patológicos son muy, muy diferentes. Por eso a nosotros, los patólogos, tenemos que tener una memoria fotográfica para recordar, asociar todos los cambios celulares. Aquí estamos viendo un tejido sólido. Esta es una biopsia de colon. A la izquierda vemos un colon normal. El colon es el intestino grueso. Es todas esas, esta es una glándula, toda esa estructura es una glandulita del colon, y esos espacios blancos son como espacios llenos de moco, que es normal en el colon. Y en la foto, en el lado derecho vemos un colon con cáncer de colon. ¿Ves qué diferente se ven? Demasiado diferente. Están las células desordenadas,
tienen los núcleos completamente empalmados, se ven diametralmente diferentes. Entonces, cuando nosotros los observamos al microscopio, vemos una glándula de esas y brincan a la vista, ¿verdad? Realmente son relativamente fáciles de distinguir, ¿verdad? Qué interesante. Esas son todas las fotografías, Gaby. Qué interesante verlo, porque decimos, lo mandan a examinar y a veces queremos el resultado, pero si para allá no sabemos todos los procesos, sabemos todo el procedimiento. Sí, es un proceso algo tardado y a veces, bueno, cuando eventualmente estoy yo ahí presente, que el paciente lleva la muestra y que tiene inquietud, claro, todos quieren saber a la de ya el resultado, sobre todo si les dicen, por ejemplo, el endoscopista, el gastroenterólogo, señora, su endoscopía se ve anormal, estamos sospechando, vimos ahí un tumorcito y se ve malo. Entonces ya el paciente viene informado, ya él está... ¿Qué te parece si regresando del corte hablamos de ese punto? Porque claro, es algo bien importante el saber qué es lo que necesitamos, cómo ir, qué esperar, porque realmente la ansiedad y lo que sigue, lo que vive el paciente, ¿no? Esperando este resultado. Pero, ¿qué les parece si regresando del corte, regresamos aquí, Gaby, y continuamos con el tema? Encantada. Vamos al corte, regresamos, no le cambien. Esto es Construye tu Camino, abrazando la vida. Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños. Vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Espérate! ¡Ya pasaron más de 5 minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! Sí, cierto. Sí, ya la voy a cerrar. ¡Ya ciérrale! Y tú también. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con cristal, él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá, de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló, llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa. Querían matarme debido a que yo robaba también. QTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas, acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. ¡Arranca el juego! Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Ya regresamos, señoras y señores, gracias por estar en contacto con nosotros en Construye tu Camino, abrazando la vida, en vivo, a través de Super Channel 12, en Facebook, y también, bueno, puedes estar escuchándonos en Recuerdo 96.7, de veras, un tema muy interesante, el cual estamos aprendiendo todos. Seguimos con el tema. Así es, doctora, aquí está con nosotros Gaby Ortiz, patóloga, y ahorita nos enseñaste cómo era el procedimiento con fotografías. Realmente es muy interesante ver. Nosotros queremos ir y que nos digan a la de ya qué es lo que está pasando, y realmente es un trabajo de muchísima paciencia, Gaby. ¿Cómo logras adquirir tanta paciencia? Porque me imagino que llegan muchos casos, muchos análisis de pacientes que están esperando la información. ¿Cómo manejas eso que de repente llega alguien
a tu consultorio, a tu laboratorio, y es que me dijeron que parece que tiene, ¿cómo manejamos esa ansiedad que puede tener el paciente y cómo manejas tú la paciencia de repente ver tantos casos? Sí, bueno, yo creo que es muy importante explicarle al paciente. Siempre les explicamos brevemente que nuestro trabajo es lento porque requiere varios pasos, que todos son elementales. No nos podemos brincar un paso de estos. A veces los pacientes dicen, es que me dijeron que a lo mejor estaba en un par de días. Y es increíble, Claudia, pero hay veces que hay médicos que presionan al patólogo. Oye, ¿no nos puedes acelerar un poquito o darnos antes? O te están llamando, ¿cómo va? Nosotros no podemos ir dando como adelantos. Tenemos que, hasta que tengamos la certeza diagnóstica, entonces dar un resultado. No podemos omitir pasos en el proceso. Y yo creo que es muy importante ser empáticos con el paciente. Esto es muy difícil en las instituciones del sector salud, donde hay una sobrepoblación de pacientes y los patólogos en las instituciones están desbordados de trabajo. Allí es bien difícil y por eso es muy importante para quienes nos escuchan y sus estudios se los hacen en instituciones del sector salud, que sepan que muchas veces, aparte del proceso tardado natural de la patología, pues encima la acumulación de trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Pues ese estrés tanto del patólogo, pero estamos viviendo, bueno, hemos hablado mucho de estos temas, ¿no? Que estamos viviendo en que queremos todo a la de ya, que si queremos información, solamente con poner aquí un dedito ya la tenemos. Exacto. Y demás, y aquí pues ahora sí que es todo lo contrario a lo que nos estamos acostumbrando al tener las cosas ya, pero la importancia de tu profesión, porque realmente es la que con paciencia. Sí, es la verdad de mucha paciencia y darle el tiempo apropiado a cada paso. No pueden dar una información que sea falsa o que no lo hayan preliminar. A veces nos dicen, ¿nos puede dar un preliminar? No puede haber preliminares, porque ¿qué tal si finalmente yo llego a la conclusión de que no era lo que dije primero? O sea, eso no se puede. No, luego el paciente en vez de una cosa se muere luego de un infarto. Exacto. Si de por sí estás ahí estás esperando los resultados de a ver y que todo esté bien, pero qué importante conocer. Es por eso que hablábamos al principio, el abrirnos a entender, a comprender, a saber un poco más de la información, que esperemos no tengan que estar pasando por ninguna situación de esta, pero siempre tenemos un familiar, un amigo, o simplemente, te quiero hacer una pregunta, Gaby, que habíamos dejado para el final, pero vamos de una vez. ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente sienten una bolita o salió un lunar, o ya naciste con el lunar pero está creciendo y entonces empiezan con el miedo de que me sentí o siento? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿A dónde deben de ir? Bueno, cuando son lunares es importantísimo que vayan al dermatólogo. ¿Lunares dermatólogo? Sí, sobre todo cuando hay lunares que tienen muchos años o incluso con ellos nacimos, ¿verdad? Son lunares congénitos, pero el irse informando de si va creciendo, si se van haciendo asimétricos, si va creciendo más un lado que del otro, si van cambiando de color, si de repente tienen otra tonalidad o distintas tonalidades su lunarcito, deben de ir con el dermatólogo. Los lunares, sobre todo los muy oscuros, deben ir al dermatólogo, ni perder tiempo yendo con otros especialistas, porque pudieran abordarlos de una manera que no sea la idónea. La piel es del derma, de verdad, es importantísimo, porque ellos son los que van a tomar la decisión. A ver, esto amerita que se haga una biopsia para que lo vea el patólogo. Una de las áreas más difíciles de la anatomía patológica es las lesiones
de esos lunares negruzcos, que los llamamos lesiones melanocíticas, pigmentadas, son de las más difíciles, Claudia, muy difíciles. A veces ameritan muchos estudios auxiliares de diagnóstico, no solamente el microscópico. Pero con el dermatólogo van a tener una respuesta. Y ahora, ¿qué hacer con nódulos o bolitas? Me voy a referir a las bolitas como los nódulos, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Nódulos. Cuando nos crece un nódulo, una bolita, una masa, un crecimiento, ya sea en el cuello, en los pechos, en los varoncitos, en los testículos, porque el cáncer testicular es bien frecuente y sobre todo es más frecuente en edad desde púberes, jovencitos, adolescentes y adultos jóvenes. El cáncer testicular es más frecuente en esas edades de jóvenes. Checando. Y a veces nos llegan tumores testiculares tan grandes como 10 centímetros, Claudia. Entonces es increíble. Nosotros desde niños, tenemos que educar a nuestros hijos a que se palpen, se conozcan, reconozcan que algo está creciendo de manera anormal. Inmediatamente, cualquier bola, cualquier nódulo en cualquier sitio se debe de estudiar. ¿Quién? Bueno, cuando son lesiones, por ejemplo, nódulos mamarios, pues pueden acudir para una primera revisión con su ginecólogo de confianza, y ya él referirá si requiere que lo envíen al oncocirujano. Es variable, ¿verdad? Algunas veces lo resuelve el ginecólogo. Cuando son nódulos en el cuello, por ejemplo, la glándula tiroides, que es una de las patologías más frecuentes que vemos, nódulos tiroideos, sobre todo hallazgos, que les hacen un ultrasonido en el cuello por cualquier razón y descubren que hay ahí un nodulito, una bolita, un quistecito en el tiroides. ¿Con quién van? Porque a veces son hallazgos, ¿verdad? Yo les recomiendo, ya que aquí en Piedras Negras no hay endocrinólogo, pues ir con su médico internista. El médico internista los puede referir si hay necesidad de hacerles exámenes, porque, Claudia, no todos los quistes o nodulitos de tiroides deben de irse a la aspiración con aguja fina, de la que voy a hablar a continuación. Algunos son nódulos que cuando les hacen los exámenes de perfil tiroideo salen las hormonas tiroideas elevadas, y a esos les llamamos nódulos calientes, ¿verdad? Porque están con hiperactividad tiroidea. En ese caso, los nódulos esos no se mandan a aspirar. Por eso es muy importante. A veces llegan a mi consultorio pacientes: vengo porque me creció esta bolita y por allí supe que usted hace biopsia con aguja fina. No es así como se deben hacer las cosas. A mí los pacientes me son referidos por los internistas. O sea, yo no puedo llegar a tu consultorio, me salió una bolita, chécamela. No, de ninguna manera. Tiene que un especialista mandártelo, van trabajando en la mano. Tiene que venir referido y estudiado, Claudita. ¿Por qué? Porque deben de tener su ultrasonido, su eco de tiroides, ¿verdad? O en el caso de mama, un ultrasonido, una mamografía, porque deben orientarse los casos que son los que van a ir a biopsia por aspiración con aguja Y fina. de eso te voy a interrumpir tantito, porque de eso también es el tema que íbamos a iniciar y que pues nos estás llevando de la mano con todo esto. Para los que no tenemos conocimiento, qué interesante, Gaby, porque a lo mejor hemos pasado por procedimientos de retirar un órgano, de algún tipo de cáncer, de alguna situación, y no sabemos todo lo que había detrás. Nada más tienes el susto y pues tú te pones enfrente del especialista y te dejas guiar. Así es. Pero realmente tu profesión, qué importante tener médicos, ¿verdad? De todos, pero muy padre. Sí. Biopsia por aspiración con aguja fina. Sí. ¿Qué es eso? Esta técnica es una técnica que para nada es nueva, ya tenemos bastante tiempo con esta técnica.
¿qué te puedo decir? Yo creo que como a fines de los 60s o 70s del siglo pasado, Suena mucho, Gaby. Se empezaron a hacer las primeras intentos, ¿verdad? de biopsias. Descubrieron que en un aspirado se vienen celulitas que son diagnósticas y ya ahorita está bien formada, bien estructurada esta rama de la citopatología, y consiste en introducir una aguja delgada, es más delgada que las que se usan para las inyecciones intramusculares. Son agujitas que con una técnica de aspirado se obtiene, si son tejidos sólidos, por decir un nódulo sólido que no tiene agüita dentro, no tiene quistes, una gotita, una simple gota se trae cientos de células que nos ayudan a hacer diagnóstico. ¡Qué increíble! Una gotita. Una gotita. Y en casos en los que hay quistes llenos de líquido, bueno, se extrae ese líquido. Ese líquido de los quistes nos sirve para hacer diagnóstico, pero va a descomprimir ya sea la mama o el tiroides, le brinda al paciente bastante más comodidad, porque algunos pacientes tienen múltiples quistes, y después de haber aspirado el líquido del quiste, sobre todo si lo estamos guiando por ultrasonido, nos dirigimos a las áreas de la periferia del quiste, que es donde están las células diagnósticas. Entonces, por eso es muy importante, al menos en la glándula tiroides, guiarnos con el ultrasonido. ¿Y ese procedimiento, Gaby, se hace con el doctor? ¿Te lo envían a ti? ¿Lo haces en tu laboratorio? Mira, pero ¿qué te parece, para no interrumpir? Ajá. Porque es bien interesante, porque a veces escuchas la palabra biopsia y no, luego sientes que quirófano y que te van a quitar anestesia y sí, aunque sea una gotita o lo que vemos, pero para nosotros es así como algo muy grande. Sí, claro. Pero regresando del corte, ¿les parece? Para que nos empieces a explicar todo esto de biopsia por aspiración con aguja fina. Vamos al corte comercial, regresamos, no le cambie, preguntas, dudas, ya lo sabe, comuníquese con nosotros en este programa que se llama Construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Cuaderno profesional de espiral Tasky con 100 hojas a $15.99. Todas las mochilas y lapiceras con 30% de descuento. Todos los productos Bic con 30% de descuento. Y papel contact transparente y de colores con 20% de descuento. Vigencia el 22 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Perderete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! Sí, es cierto. Hay que cuidar el agua. ¡Ya! ¡Ciérrale! Y tú también. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, 5 manantiales y región carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sazo y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién sería.
transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Enzimas, a diario trabajamos para ti. En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. Cimas. Regresamos ya para el cierre de este gran programa. La verdad, aprendemos bastante y seguimos escuchando del tema. Así es, y seguimos entonces hablando de biopsia. Lo tengo que leer, Gaby, porque no son términos que... Biopsia por aspiración con aguja fina. Con aguja fina. Que estábamos hablando entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que luego llegan? ¿Es doloroso? No, Claudia, la verdad es que es un estudio bastante tolerable. Antiguamente se hacía aplicando hielo y nada más, ¿verdad? Ahora, con el advenimiento de las cremas anestésicas, se deja un periodo de tiempo la crema anestésica, luego infiltramos con gilocaína si el paciente no tiene alergias, infiltramos la piel, la pura piel, es anestesia cutánea, no planos profundos porque voy a aspirar, entonces luego aspiraría la gilocaína. Y eso hace que el procedimiento sea súper tolerable. Realmente todos los pacientes nos refieren que se imaginaban mucho más molesto, doloroso el procedimiento. Nos dicen, doctora, la verdad nada más sentí un poquito de presión, si sientes como te apachurran, sentí una discreta molestia o me quedó un poquito dolorido, pero nadie dice, no hombre, qué bárbaro, esto es intolerable. Es que cuando decíamos antes, cuando escuchas una biopsia te asustas y Así piensas es. que vas a tener quirófano, piensas que te van a extraer algo, y tenemos unas fotografías, Gaby, que nos Sí. enviaste para entonces poder Sí. entender un poquito más. Sí, esta es una ilustración, un esquema donde como con el cabezal del ultrasonido, el transductor, el radiólogo nos va a guiar a los citopatólogos o al endocrino, o a veces los hacen los mismos radiólogos que están entrenados en esta técnica, ellos mismos los hacen en algunos hospitales. Algunos radiólogos y patólogos hacen esta técnica. Sí, y algunos, y los endocrinólogos. Okay. Pero todos ya los guiamos con ultrasonido, Claudia, porque hay veces que una bolita, aunque sea muy palpable, que tú te tocas y tú dices, oye, es un nódulo de 3 centímetros, se ve y se toca fácilmente. No, se deben de dirigir con el eco, porque hay veces que tienen áreas distintas y uno tiene que tomar las muestras exactamente de donde las debemos de tomar y no irnos por otro lado donde no va, ¿verdad? Y también para no lesionar. ¿Qué estamos viendo ahí, Ahí Gaby? estamos viendo una lesión, Claudia, que es un quiste. Ahí podemos ver en el lado izquierdo cómo la jeringa se llenó de líquido. Es un quiste, en este caso es un quiste mamario, se llenó de ese líquido un poquito ahí. Ese líquido salió del quiste. Salió del quiste. Y en la imagen derecha vemos en el eco, así lo estamos viendo. En tiempo real, esa que se ve como una línea en el área esa de la sombra negra, es la aguja. Esa es nuestra aguja. La aguja que vemos en la foto izquierda, es esa aguja dentro de ese espacio. Entonces quístico. esa es la biopsia por aspiración Así con es. aguja. Ahí estás aspirando lo que hay en el quiste. Ahí estamos aspirando el quiste y ya después que vaciamos ese quiste, aspiramos la periferia, el tejido sólido, para extraer células diagnósticas. Excelente. ¿Y había otra imagen? Sí, tenemos ahí, esa es otra foto. Esa para es la aguja ilustrar. que utilizan. Son agujas calibre 23, 25, que son mucho más delgadas. Y ya dijiste que le ponen
Sí, primero va con crema anestésica. Para que no sienta el dolor. Y gilocaína, sí, así es. Y por lo general te hacemos varios aspirados, no nada más se aspira una vez, varios aspirados dependiendo de las áreas diferentes que tenga el nódulo. Hay veces que tiene áreas quísticas, hay veces que tiene áreas sólidas, ambas. Este procedimiento, Gaby, es para todas las personas. Una persona que no puede controlar el nervio a las agujas, ¿lo puede hacer? Hemos tenido un caso en particular reciente de un paciente que padecía crisis de pánico. Y en ese caso sí fue un poquito difícil, ¿verdad? En esos casos en el que el paciente ya tiene el antecedente de sufrir de crisis de ansiedad, es mejor que su médico le dé un relajante para que tolere el estudio. Pero por lo general no hay necesidad. No hay mayor problema. Sí. Pero qué bien saber que hay un procedimiento que no es tan, complicado, o sea, que no es quirófano y que no es anestesia general. Sí, porque es ambulatorio, se hace en el departamento de rayos X. ¿Y tienen que ir en ayunas? No, para nada, el paciente va normalito, nada más les pedimos, si están tomando, por ejemplo, anticoagulantes, los dejen de tomar unas 24 horas. Qué interesante, Gaby, y qué padre toda. Pues es que una nueva técnica. Aprendimos, es que estamos, Pato y yo estamos con el ojo cuadrado y ya es mucho decir, callado, nada más observando, porque es a lo que nos referíamos, ¿no? Traer a los especialistas de la salud. Gaby, te queremos dar las gracias porque nos has abierto otro panorama. Muchas veces escuchamos la palabra cáncer, tiroides, biopsia, citopatología, patología, y entonces nos asustamos, pero si somos responsables, si prevenimos, así es, y si nos damos cuenta del trabajo que realizan ustedes y que es un trabajo de paciencia, pues ya podemos tener un poco más de idea de decir, ok, me tengo que esperar un día, pero ese día esa paciencia va a ser bien porque me va a dar el resultado exacto para el procedimiento a seguir. Así es. Qué increíble, Gaby, el que, pues luego dicen que el que enseña, los demás aprenden, nos estás abriendo aquí. Gracias por la enseñanza. Gracias por la enseñanza, espero que haya sido para todos los radioescuchas y televidentes de mucha información. Simplemente el saber, tengo una bolita, no te asustes, dermatólogo, ve con tu especialista y el especialista ya va a ir con el pato. Que no tengan miedo, que vayan antes de que otra cosa más grave suceda. Así es. Que no se queden con el nervio, ¿no? De qué puede ser. Ayuda al médico a planear qué cirugía va a seguir, o hay veces que no necesitan cirugía, se evitan muchas cirugías con la técnica de aspiración con aguja fina. Y no crea lo que le digan y no crea lo que escuchó y no se compare con los demás, mejor vaya a checarse. Así es. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Gaby, por estar aquí, gracias a todos ustedes por estar pues ya toda la semana, Pato, ya acabamos gracias a Dios, una semana más, es fin de semana, es viernes. Y lo esperamos mañana en el resumen para que usted no se lo pierda. Mañana el resumen, si se perdió alguno de los programas entre semana, ahí lo va a ver todos juntos. Y bueno, lo esperamos ya todos juntos acá en el set el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga, bendiciones. Esto fue Construye tu camino. Abrazando la vida. Bye bye. Gracias. Revista del Consumidor TV. El Internet ya es parte de nuestra vida cotidiana y por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce como un derecho al que todas y todos tenemos acceso. Los usos más comunes del Internet son la comunicación, búsqueda de información y acceso a redes sociales. El servicio de conexión a Internet más común en nuestro país es por cable o Wi-Fi y el gasto promedio para las familias que lo han contratado es de más de 480 pesos al mes.
Internet lo pueden utilizar todos, tanto chicos como grandes. Por eso es importante cuidar lo que los niños ven y hacen al estar conectados, pues según datos de 2020 del INEGI, el 72% de la población de 6 años o más utiliza este servicio. Y para que sepas cómo utilizar Internet de forma segura, es necesario que instales y actualices antivirus con el propósito de proteger tus dispositivos de ataques y robo de información personal. Es importante que mantengas el sistema operativo actualizado, pues esto mejorará el funcionamiento y la seguridad del software. Evita usar redes públicas porque la información de navegación puede ser robada o tu dispositivo puede ser atacado por malware.